Vamos por más. Por más crecimiento. Por más ánimo para soñar. Con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bendiciones amigos, bienvenidos al segmento Vamos por más, aún hay más. Siempre me gusta añadirle esa parte. ¿Por qué vamos por más? Porque aún queda más, aún hay más para ti, para los tuyos. En esta mañana yo quisiera hacer un llamado a todas aquellas personas que perdieron a alguien, aquellas personas que un ser querido ya no está y lo está sufriendo, aquellas personas que tienen familiares hospitalizados por COVID, cáncer, diferentes tipos de enfermedades, salud mental y que tienes miedo a perderlo. Aquellas personas que probablemente han tenido una pérdida en su cuerpo y están sufriendo que esa parte de su cuerpo ya no está. O que un hijo se te fue o que una hija se te fue y sientes ese dolor tan profundo. Hago un llamado a que te conectes y puedas escuchar el testimonio que voy a estar compartiendo hoy. Antes vamos a escuchar un pedazo de esta alabanza en Jesús, fuerte soy. Y recupera fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Soy sobre la tempestad, mi esperanza y mi roca fuerte es Él. Y mira lo que dice el Salmos 94:19. Salmo 94:19. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Cuando la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. El tema en esta mañana es contra la corriente. Contra la corriente. Pero antes de entrar al tema en específico, yo quiero que tú sepas que el amor en dosis masiva salva. El amor en dosis masiva salva. Muchachos, el viernes yo le había comentado a Juan particularmente, le venía diciendo hace unos días atrás que fui invitada por el Departamento de Justicia a hablarle a personas víctimas y testigos de crímenes, y esto es una invitación que yo no suelo, y me perdonan, ¿verdad? Los que están conectados del Departamento de Justicia y los que estuvieron allí en esa charla, me perdonan por lo que voy a decir porque es algo mío, es algo que yo estoy trabajando. Se lo había confesado a los muchachos que a mí se me hace bien difícil hablarle a víctimas y, ¿verdad? Por lo que uno vive. No porque yo tenga dolor por lo que viví todavía, sino porque sé lo que ellos sienten. Y como sé lo que ellos sienten, me duele en el alma, me afecta. El sábado yo pasé la mañana de cama. Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, Señor? ¿Qué me pasa? Y de repente se me viene a la mente toda la carga que me llevé el viernes en la tarde de esa charla. Y les tengo que confesar, somos humanos.
Somos humanos y cuando tú tienes frente a ti un grupo que ha sufrido cosas peores de las que tú sufriste, duele, es inevitable tú pensar en el dolor que tú veías en el rostro mientras yo hablaba, lágrimas mientras yo hablaba. Una señora se me acercó luego de yo hablar y me dice, en televisión te ves tan grande, pero eres mucho más grande en persona. Y yo le decía, ¿a qué se refiere? Y con lágrimas en sus ojos me decía, que yo me gusta escucharte, me gusta verte porque me identifico contigo por lo que yo también viví. Comenzó a narrarme y yo dentro de mí decía que no siga, que no siga. Pero recuerdan el tema de esta semana, eso es ser iglesia, escuchar, ser una mano amiga, poner una mano en el hombro, es ser iglesia. Pero cuando tú has pasado por un dolor, tú sabes lo que esa persona está pasando. Entonces me decía, tú eres más grande porque tienes la capacidad de hablarlo, yo todavía no. Eres más grande porque tienes la capacidad de salir y ayudar, a mí todavía se me hace difícil. Tú eres más grande porque perdonaste, todavía yo no he podido hacerlo. Y continuó narrándome y yo veía que la gente hacía fila para hablarme sus experiencias y cada vez mi corazón se arrugaba un poquito más, pero yo decía, aquí estoy. Para este tiempo me llamó Dios, para este tiempo me escogió Dios y fue una invitación que retrasé y tardé en contestar y a lo último me dijeron, es que tiene que ser ella. Así que decidí ir y mira, aprendí que las cosas que causan dolor no se pueden llorar toda la vida. Yo no puedo seguir llorando algo toda la vida porque me cause dolor verlo en otro. Por el contrario, mientras lloro, corto la oportunidad de poder ayudar a otros y recibí una gran lección de vida y de eso yo quiero hablarles, debo decir, aquellos que perdieron a alguien, que están de luto, que están a punto, debo decir, de perder a alguien, que te dieron la noticia que alguien está en un ventilador, que no sabes las horas que va a durar, que alguien tiene cáncer y tú no sabes cuánto va a durar. Pero antes yo quiero decirte que no nos podemos ver como inferiores, debemos vernos como una extensión de alguien. No te veas inferior por lo que sufriste, debes verte como una extensión de alguien. No juzgues un libro por su portada, pues te puedes perder de una gran historia. Si yo no iba ese día, me iba a perder de algo que viví, que cambió mi vida. Y antes de decirles qué fue lo que viví, para darle tiempo a las personas que se sigan conectando, porque ya mismo voy a compartir un video de alguien de allí. Ya mismo voy a compartir una foto de una noticia que estremeció al país, que yo viví, que estuve ahí mano a mano con esta persona. Antes de eso, Juan Carlos y Fernán, estuve leyendo sobre el salmón, por eso le puse de título a mi mensaje, a mi reflexión, contra la corriente. Sabemos que el salmón y específicamente ciertas especies van contra la corriente. Me recuerda el show de Yeyito, ¿te acuerdas? Nadando contra la corriente, él tiene un show que dice de esa manera. Pues sabes, el salmón tiene algo particular y es que el salmón es de agua dulce. Y una vez nace en el agua dulce, va al agua salada, puede nadar a más de 900 millas hacia el agua salada, pero algo extraordinario ocurre. Y es que cuando el salmón madura en el agua salada, cuando se hace grande, puede estar de 1 a 5 años en el agua salada. Agárrense por lo que les voy a decir. El salmón regresa a su lugar de nacimiento. ¿Cómo tú te explicas eso? Él va a más de 900 millas al agua salada, regresa contra la corriente al agua dulce donde nació, donde fue procreado. ¿Cómo tú me explicas eso? Regresa exactamente al mismo lugar. Algunos estudiosos dicen que es su sentido de olfato que les hace regresar, pero a mí se me hacía tan difícil entender esto, tan difícil comprender cómo el salmón tiene la capacidad, y es que ellos nacen con esa capacidad. Su olor, algunos le dicen que es un campo magnético, pero yo creo que son las maravillas de Dios. Nada contra la corriente, nada contra lo que le dijeron, nada contra probablemente lo que siente en el camino, agotamiento, pero llega al lugar donde nació. Allí se aparea, ¿verdad? Con su especie, reproduce y muere. Regresa al lugar de su origen a morir, pero antes de morir deja
un legado, se reproduce. En esta mañana yo te digo, nosotros tenemos que seguir nadando contra la corriente, digan lo que digan, te hagan lo que hagan, critiquen como te critiquen, pero tú tienes que regresar a lo básico, tienes que regresar a la cruz donde nacimos, donde está nuestro origen. Tenemos que regresar y reproducirnos en bienestar para otras personas. Óyeme, yo quiero decirte que no cuestionemos nada, pero vamos nosotros a actuar en fe en contra de la corriente. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle. A nosotros como iglesia nos dijeron algo y no cuestionamos nada. Como sociedad nos impusieron reglas y no cuestionamos nada. Nos dijeron que era bueno y le creímos. Nos dijeron que no causaría daño y le creímos. Nos dijeron que estábamos seguros y le creímos. Sin darnos cuenta, entramos a un fenómeno social donde impera la justicia, la maldad, el dolor. Nadar contra la corriente es acostarse a dormir mientras azota la tormenta. Jesús nadó contra la corriente. ¿O creen ustedes que Jesús no sabía que venía tormenta cuando estaba allí con sus discípulos? Claro que sabía que venía tormenta, pero como él nadaba contra la corriente, se acostó a dormir. Nadar contra la corriente es perdonar cuando la mente grita venganza. Nadar contra la corriente es crecer cuando me tiraron para enterrarme. Nadar contra la corriente es guardar silencio cuando muy dentro de mí, el alma grita. Es quedarte como que aquí no ha pasado nada, cuando te han herido en lo más profundo. Nadar contra la corriente es lo que está haciendo Sorimar Betancourt. ¿Quién es Sorimar Betancourt? Sorimar es la mamá del chico, que ocupó las primeras planas de nuestro país. Por meses en las noticias y en los periódicos se habló de este chico. Fue el chico que le quitaron la vida camino de Dorado a Guaynabo, porque dos chicos dijeron, hoy es un buen día para un carjacking. Hoy es un buen día para quitarle el auto a alguien. Ellos estaban en una actividad, recuerdan la noticia, ¿verdad? Sí. Él estaba en una actividad con su mamá en Dorado, salen juntos, pero iban en carros aparte. Estefano, sí. Estefano iba en su carro aparte y detrás venía mamá con su hermanita de 14 años para ese entonces. Yo sé bien la historia. ¿Saben por qué yo sé bien la historia? Primero porque compartí con ella, porque estuve en su casa, porque fui parte de un grupo de apoyo de víctimas que nació en su casa. Y segundo, por algo que pasó. Pero antes de ir a lo que pasó, escuchen esto, porque yo voy a poner el video de la mamá de Estefano, que anoche estábamos a las 11:30 de la noche hablando. Antes de yo poner el video para que ustedes recuerden el caso. Este chico venía de Dorado y se topa con estos dos que salieron a la calle a decir, hoy es un buen día para tumbarle el carro a alguien. Lo siguieron y le dieron un golpe. Él seguía. Ellos seguían detrás de él, le dan otro golpe al auto. Él llama a su mamá que venía detrás de él, mami me están dando, y su mamá le iba diciendo lo que él tenía que hacer. ¿Sabes el dolor que es para una madre? Saber que tu hijo está en peligro, que yo vengo detrás de ti, no puedo hacer nada, solamente ella le daba instrucciones. No se veían, venían a varias... No, es horrible. Entonces por tercera vez le chocan, él le dice, mami, me siguen chocando. Ella le dice, dobla en U como puedas, vete contra ¿verdad? En el carril contrario. Pero ahí le disparan y terminan con la vida de él. Él no muere en el acto. Pero cuando ella llega, se topa con la escena. Ya cuando ella ve el carro, sabía que algo había pasado. Trata de quedar lejos de la escena para que su hermana no viera cómo quedó su hijo, porque lamentablemente ella escuchó el último suspiro, porque todavía él estaba en el teléfono. Es algo impresionante, doloroso. Yo la tenía en primera fila en mi charla el viernes. Y revivir con ella todo aquel dolor para mí no fue nada fácil. Entonces a ella le tuvo que, fue ella la que bregó la emergencia. Cubrir el hueco de la herida de su hijo fue lo más doloroso. Ella le decía, aguanta, vamos a orar, porque por las noches ellas oraban. Ella estaba contra la corriente,
Mi hijo se está muriendo, pero yo le estoy diciendo, vamos a orar porque la oración cambia el panorama. Vamos a orar porque la oración es vida, la oración es esperanza. Y ese es el momento de partes creyendo. Y oraba con él mientras seguía llegando ayuda, pero fue ella la que le dio los primeros auxilios. Cómo aguantar a la nena de 14 años para que no viera a su hermano mientras seguía aguantándole la herida. Hablaba yo con ella. Y ella me decía, ¿tú sabes por qué yo estoy de pie? Primero, por la fe en Dios. Segundo, porque decidí transformar mi dolor en servicios a otros. Ella fundó una fundación, valga la redundancia, la cual llamó Estéfanos. Y ahora ella se dedica a darle ayuda a víctimas del crimen. Lo mismo que le pasó a ella. Cada vez que ella se entera que alguien lo vivió, va donde está esa persona. Le ofrecen vales económicos, le ayudan con psicólogos, porque si ella no hace eso hubiese perdido la razón. Eso es nadar contra la corriente. Me quitaron lo más preciado, pero te voy a demostrar que la muerte para mí, engañar a la muerte es una manera de dejar un legado, o dejar un legado, debo decir, es una manera de engañar a la muerte. Cuando tú dejas un legado vas a estar vivo en el corazón de los que te aman. Y estamos listos, hay problemas técnicos y no podemos verla, ella salía en el video, pero vamos a escuchar el audio de ella con las imágenes de Estéfano de fondo. Adelante, por favor. Buenas noches, soy Sorimar Betancourt, la mamá de Estéfano, y estoy aquí para mandarle un abrazo bien grande a todos y cada uno de ustedes que están pasando por el duelo de la pérdida de un ser querido, especialmente un niño. Les quiero decir que yo me he dedicado, luego de la pérdida de Estéfano, a apoyar a muchas familias que han pasado, que están pasando por estas situaciones. Y de lo más que me ha ayudado a mí a sanar ha sido eso, poder estar presente con ellos, poder dar ese apoyo, poder dar la oportunidad de que ellos creen conciencia de la importancia que hay en sanar nuestro trauma. Utilizo muchas técnicas para poder sanar y que se las enseñamos también en la Fundación Estéfano a todos estos padres para que ellos sí puedan echar hacia adelante, que sigan en salud por ellos y por sus otros hijos que quedan. Y es muy importante tener fe y entender de que esto es un día detrás del otro, que hay momentos que son más difíciles que otros, pero siempre pensar que uno va a seguir adelante, porque tenemos otros niños que nos necesitan y tenemos familia que también nos necesita. Así que si necesitan cualquier apoyo, me pueden conseguir en la Fundación Estéfano en San Patricio Plaza. Gracias y buenas noches. Una mujer que perdió a su hijo, que tuvo que ver las heridas, fueron 5 disparos. Tuvo que bregar con la emergencia de su hijo y le decía, hijo, vamos a orar, es nadar contra la corriente. Es decir, le vamos a regresar al lugar de inicio donde todo comenzó, allí en la cruz. Y saben una cosa, muchachos, ¿cómo yo conozco? Es la pregunta, esta mujer fue algo espectacular. Para abrir las líneas. ¿Cómo yo la conozco? En el 2012, jamás olvidaré la fecha. En el 2012 yo iba por una calle y sentía que me tocaban bocina y me tocaban de bocina con desespero. Y yo de repente me asusté, les confieso que me asusté porque la persona se acercaba y me tocaba bocina y yo miraba por el espejo y no reconocía a la persona. De repente se me pasa a toda velocidad y se me detiene al lado. La persona tenía gafas y yo no lograba identificarla. Y me dice, por favor, detente, por favor, detente. Yo pensé que era una emergencia, no sabía qué hacer, me detengo, ¿qué hago? Entonces se baja las gafas y logro reconocer que era ella porque ya había salido en todos los medios. Y yo, eres tú. Y me dice, por favor, detente. Me detengo en un supermercado y me dice, perdona mi insistencia, pero es que tienes un letrero en la parte de atrás de tu guagua que me impactó. Mi letrero, ¿saben qué decía? Pero hoy no es el día. Fue cuando yo hice el movimiento, pero hoy no es el día. Ella me dice, es que tu movimiento dice, pero hoy no es el día. Y los que mataron a mi hijo dijeron, hoy es el día de salir a hacerle daño a alguien. Entonces ella le llamó tanto la atención, de esa manera nos conocimos, fui a la casa, comencé a darle apoyo a otras víctimas también que ella me fue presentando. Un letrero, mi gente,
Un letrero que yo llevaba en la guagua hizo que alguien en desesperación se detuviera porque necesitaba, la muerte había sido reciente. Entonces yo decía, pero hoy no es el día de hacer daño, pero hoy no es el día de maltratar, pero hoy no es el día de herir. Si tú repites eso todos los días, el día no va a llegar, pero hoy no es el día. Y los que mataron a su hijo dijeron, hoy es el día. Hoy es el día donde le vamos a quitar la vida a alguien. Yo vine a decirte en esta mañana que nades contra la corriente, que mientras la sociedad y la delincuencia allá afuera sigan creciendo, nada contra la corriente y di, hoy no es el día para que le hagan daño a mi hijo. Hoy no es el día para perder a los míos. Hoy no es el día de quitarme. Hoy no es el día de tirar la toalla. Hoy es el día de nadar contra la corriente. Nos han querido imponer, pero nosotros nos hemos quedado callados hasta hoy. Hasta hoy, en el nombre de Jesús, sin darnos cuenta, cedimos nuestro poder a un fenómeno social donde impera la justicia, la maldad, el dolor, el abandono, la enfermedad, la desesperación. Hasta hoy no vuelvo a entregarle mi poder a nadie. El poder que te ha dado Dios, no lo entregues a nadie. Si perdiste a alguien, repasa este Facebook porque ella está dispuesta a apoyarte a través de la fundación, a través de los psicólogos y las herramientas que ellos saben brindar. Yo quisiera abrir las líneas telefónicas al 993-9700, 993-9700 y que tú me digas, hoy yo aprendo a nadar contra la corriente. No me quedo más callado frente a una injusticia. No voy a callar más este dolor. Hoy yo suelto lo que llevo por dentro. Hablábamos ese viernes a las víctimas y muchas lloraban. Una me decía, a mí me acostumbraban a amarrar y me azotaban y yo hasta hoy lo vamos a soltar, hoy lo vamos a soltar. Salí con el corazón compungido, pero a la misma vez le daba gracias al Señor por haberme escogido para llevar ese mensaje de perdón, de restauración, porque hay otros que necesitan sanar. Di, hoy voy contra la corriente como el salmón, y aunque tenga que nadar más de 900 millas y llegue cansado, regresaré al lugar donde mi nacimiento, donde todo comenzó. En ruta, buenos días. Buenos días, Morales. Muchas bendiciones para la señora. Bendiciones. Tengo ese lema, mi nombre es Hernán Tomás. Tengo ese lema de nadar contra la corriente porque tengo un pastor, amigo mío, un amigo mío que dice caminando contra la corriente. Yo le digo, yo estoy nadando, porque nadar contra la corriente y nadar seco es más fuerte. Y siempre que tengamos la bendición y la gracia de Dios a nuestro lado, no hay nada que pueda contra nosotros. Llega a pararse con sus cosas y a la señora, Dios tiene a Estefano en sus manos como un ángel más para seguir hacia adelante en su diario vivir y en su proyecto de fundación. Amén, así será. En el nombre de Jesús, fuerzas para la mamá de Estefano. En ruta, buen día. Sí, buen día. Le habla Lizeth Alejandro, estoy escuchando, ¿verdad? Lo que usted está, el testimonio de esta mujer que perdió a su hijo, y pues a mí me ocurrió lo mismo. Wow. Vengo compungida por el camino, por ese, ¿verdad? Ese relato, porque pues reviví en estos momentos, y como ella, la mano de Dios es quien nos sostiene en medio de estos procesos. Y hice también como esta gran mujer, ¿verdad? Yo transformé mi dolor en bendición para otras mujeres, y actualmente pues también escribí un libro relatando cómo, ¿verdad? Las herramientas que yo utilicé para poder trabajar con mi proceso, mi de duelo y mi dolor. Así que en lo que las pueda ayudar también estoy a su orden. Wow, te felicitamos, mi amor, por convertir dolor en valor, por salir a ayudar ahora a otros, y concluyo diciéndoles un abrazo a los que llamaron, a los que están conectados. Escriban ahí un hashtag contra la corriente. Contra la corriente, me quitaron lo más preciado, pero iré contra la corriente, me recuperaré, me levantaré, como hizo David, me voy a ungir, me voy a cambiar de ropa, me voy a lavar, voy a comer y adoraré. Vamos, contra la corriente se llama eso. Por último, no tomes decisiones cuando estás enojado.
Wow, el enojo puede durar años porque perder a alguien valioso no es fácil, pero no tomes decisiones bajo enojo. Entrégale a Dios tus pedazos rotos y Él te devolverá completo como al salmón. El salmón tiene que nadar y regresar aún cansado, probablemente herido, pero se reproduce. Vamos a reproducirnos en otros, vamos a extendernos en otros en el nombre de Jesús, y no tomes decisiones enojado, porque el enojo no lleva a ninguna parte ni deja nada bueno. Te bendigo con toda bendición. Declaro la paz de Dios sobre ti. Y si tienes a alguien enfermo, que se levante en el nombre de Jesús conforme a su voluntad. No tires la toalla, porque Dios no tira a nadie a pérdida. Los bancos son especialistas tirando a pérdida. La gente es especialista tirando a pérdida. Pero mi Dios no tira a nadie ni a nada a pérdida. Sea ricamente bendecido. Esto fue Vamos por Más. Aún hay más. Bendiciones.